Pues la vida me ha presentado varias experiencias, varias situaciones muy difíciles en mi vida. Cuando murió tu papá, pues lo mismo, tampoco pude vivir el duelo. Entonces yo hice un pacto con Dios. Eso yo directamente hablé con Dios y le dije, ¿sabes qué, Diosito? No me lleves todavía, yo quiero vivir la graduación de mi hijo y ya que la vivo, le digo a Dios, no, Dios, no me quedo con esto. Dame otros 5 años, por favor. Siempre me has dado una fortaleza desde la empatía, desde el escucharme, desde el aceptarme. Siempre lo va a tener presente, porque tú fuiste y siempre vas a ser la rockstar de mi vida. A veces digo, bueno, cuántas cosas difíciles he vivido, pero yo me quedo con las buenas. Y han habido muy buenas en nuestra vida. Pero yo creo que la satisfacción más grande para los papás es saber que tus hijos son independientes, que volaron. Creo que pues no se le pueden pedir más a la vida, ¿no? Este episodio es patrocinado por Foro para Uno y por TLX, The Leadership Experience, la experiencia de liderazgo que transforma personas y líderes en verdaderos rockstars. Rockstars, ¿cómo estás? El día de hoy tengo el episodio más especial que he grabado y que se va a grabar en algún momento en este programa, que es con mi mamá. Ella es Tere Patrón, y el día de hoy pues hablamos de la cultura familiar que se ha creado, de mucha apertura en la comunicación, cómo enfrentar momentos de duelo fuertes y de muerte, pero de una manera optimista y sana. También hablamos de cuáles son mis luces y mis sombras desde su perspectiva, y esto es una forma diferente pues, de conocerme yo, pero que bien nos podemos reflejar todos en este tipo de conversaciones. Además de saber que mi mamá no solamente es la rockstar de mi vida, sino que es una persona que se ha reinventado, que ha pasado de ser introvertida a extrovertida, y que yo seguí también ese camino, además de tener siempre el corazón al frente de todo lo que hace. Espero disfrutes mucho este episodio, tanto como yo, y esta es mi mamá. En este momento que mi mamá toca la batería, estamos tocando la canción de Pretty Woman, que era la favorita de mi papá, pero que se volvió de la familia. Mi mamá lo hizo con mucha energía, lo hizo como si fuera la primera y la última vez que lo va a hacer, y lo hizo como toda una rockstar. Me involucré yo porque quise ser parte de este momento que voy a guardar en mi corazón siempre. Y que mi mamá esté en mi podcast es de rockstars. Mami, bienvenida a este podcast, o como tú lo dirías, entrevista. Esta es de las más especiales, o la más especial, diría yo. Y sé que estás contenta, emocionada, nerviosa. Yo también, pero en el buen sentido. Qué bueno que estás aquí. Gracias, hijo. Pues yo muy emocionada también, muy agradecida de encontrarme en estos momentos contigo. Estoy muy emocionada y espero sea una plática muy amena y muy consciente de lo que tú significas para mí como hijo. Gracias, Ma. Y sí, yo te decía, la idea es una plática muy real. O sea, aquí sí, obviamente hay micrófonos y cámaras, pero justo es una forma diferente de conocerme yo a través de tus ojos, a través de lo que tú tienes de historia conmigo, y es otra forma en que yo estoy convencido que las personas dejamos ver quiénes somos a través de nuestros padres, ¿no? Entonces, este episodio, por cierto, para quienes nos escuchan o ven, se está publicando el 10 de mayo para conmemorar el Día de la Madre aquí en México. Y pues es un honor tenerte. Ahora, déjame decirle a la audiencia que tocaste la batería y no querías, pero No. rompiste toda expectativa, casi rompiste la batería. Ma. Cuéntame cómo te sentiste. Sí, qué pena, no, súper bien. Te comentaba que hay tantos años de verte tocar desde niño, esa ilusión por la batería, te veo mucho, sé muchísimo cuáles son tus movimientos, pero sentarme en una batería es la primera vez, ¿eh? Entonces sí fue fuerte para mí, tan fuerte que me aloqué y toqué fuerte. Así sacaste el estrés. Ah, sí, claro. Y cuéntame de Pretty Woman, que fue una de las canciones que tocamos tú y yo juntos, que fue muy especial para mí. Bueno, Quiero saber para ti. es una canción que me gusta mucho, pero tiene un significado todavía más especial porque a tu papá le encantaba. La bailamos mucho juntos, la oíamos muy seguido, entonces obviamente pues ahorita se removieron mis emociones, ¿no? Y es muy, muy emotivo oírla en estos momentos, estar contigo, y tiene un significado muy especial. También para mí, de hecho, yo casi lloro porque pues, sé que mi papá de alguna manera estuvo presente en este momento. Y yo le he comentado que recordarás que a mí me tocó acompañar a mi papá cuando estaba internado, que estaba Así es. con
con el tubo, ¿no? Estaba intubado. Intubado. Y yo le llevé, te acordarás, música, Sí, mis me acuerdo. audífonos, y yo le ponía Pretty Woman, entre otras, pero para mí esa era de sus canciones Claro. preferidas. Entonces también para mí fue muy especial y grabo ese momento para siempre ahora, ¿no? Claro. Pero cuéntame de la batería, me encantaría, hablando de eso, que tú sabes que es una de mis pasiones y que además de la psicología y todo lo que hago actualmente, ¿cómo fue esa historia de mi primer batería? Porque yo la cuento de una forma, ¿no? Pero ¿cómo fue que los convencí de comprarme el instrumento, siendo que no era barato y aparte pues hacía mucho ruido? Recuerdo que mi papá me decía que no, que era muy ruidoso, y tú no me decías que no, pero me mandabas con mi papá. O sea, ¿cómo fue el que finalmente logramos ese objetivo? Bueno, el gusto por la batería fue desde muy chiquito, tú desde muy chiquito, y siempre insististe en querer una batería, le insistías a tu papá que quería la batería, y pues bueno, no fue rápido cuando te dio ese gusto, pero llegó un momento en que me sorprendió a mí porque te comento, yo no sabía, te comentó que ya tenía la batería. Tú desde chico eres un niño muy, muy persistente, insistente, siempre estabas, lo que tú te proponías, lo lograbas, y con la batería estabas duro y duro con la batería. Entonces llegó un momento en que pues todavía no se te podía comprar, pero tu papá quiso darte ese gusto y te compró y te puso una batería de cocina y te comentó que ya te la había comprado. Entonces nunca se me va a olvidar esa cara tuya, esa emoción de haber logrado ese sueño. Y me acuerdo que te bajaste rapidísimo a buscar la batería y pues cuál fue la sorpresa, que era una batería de cocina, no fue una broma de tu papá, pero tu carita al principio fue pues muy decepcionante, ¿no? Pero bueno, es una historia muy, muy padre porque ahí fue el inicio de tu gusto por la batería y de ahí se desencadenaron muchas cosas. Algo muy padre fue que también tu papá me lo comentó, y una manera de compensar el no tener la batería tal como es que fue el concierto de Maná en Aguascalientes. Fue mi primer Tu concierto, primer ese me acuerdo, que concierto. me marcó. Tu papá y yo éramos fanáticos de Maná desde siempre. Entonces compramos los boletos para ir a ver a Maná, y tu papá, pues de alguna manera, quiso compensar esa parte de la batería llevándote a ti y a tu hermana a ese concierto. ¿Y quién iba a decir que ese concierto iba a ser un detonador para que ahí encontraras tantas cosas, ¿no? Entonces, pues ya posteriormente se te pudo comprar la batería, y desde ese momento, desde que eras niño, jovencito, fue cuando la tuviste, ya no la soltaste, pero para nada, para nada. Y claro, el precio de tener una batería es tener ruido todo el tiempo en la casa. Y pues yo era un poco más paciente, pero tu papá a veces se desesperaba. Y ahorita que yo me senté, entendí lo que implica sentarte en una batería y alocarte y no pararte, que te importe el ruido que hay. Lo vi. Sí, así es. Lo vi y bueno, obviamente detuve la parte de la batería un poco con mi grupo que ensayábamos y todo por la carrera, cuando estudié ya en forma la carrera en psicología y demás. Pero cuéntame un poco más de ti en cuanto a, no tanto ahorita de mí, ¿cómo fue el tema de mi papá y tú? Es decir, ¿cómo se conocieron? ¿Cuál es la historia detrás de ustedes y de dónde surgimos mi hermana y yo, ¿no? ¿Cómo lo contarías en concreto? Bueno, en concreto, yo conocí a tu papá en el banco. Yo trabajaba en el banco y él también trabajaba en el banco. Entonces, para empezar, algo que cuando tuve contacto con él tenía un puesto ejecutivo, yo también un puesto ejecutivo, y me voy a adelantar un poquito, pero lo que tengo muy grabado es que él, según él, que cuando me conoció, me vio sin haberme tratado, sabiendo quién era yo, dijo: me encanta y con ella me voy a casar. Y me lo presumió mucho tiempo porque se lo logré. Me enamoré de tu papá. Bueno, primero lo conocí, salimos, se me hizo una persona muy interesante. Tu papá siempre fue muy, pues aparte de inteligente, muy, muy, muy atractiva su conversación, con muchos conocimientos, muy preparado, muy maduro. Eso me gustó mucho, hicimos mucha empatía, coincidíamos por el trabajo también. Pero pues ya sé de dónde sacaste esa persistencia y esa manera de ser de tu papá, porque sí le costé trabajo, lo que sea, a cada quien le costé un poquito de trabajo, pero él no paró, insistió, insistió, estuvo, pues, de alguna manera, no daba su brazo a torcer, insistía, y yo sí me la llevaba un poquito más contento, pero la convivencia, su manera de ser, pues nos fue involucrando, y hasta que nos casamos, un momento muy, muy importante en mi vida, y a raíz de pues de esa unión, pues nació lo más precioso que tengo en la vida, que son mis hijos, que es Tessy, tu hermana, y tú. Es un agradecimiento que tengo con Dios, con tu papá, que de ese fruto de ese amor nacieron ustedes. Algo muy, muy importante para mí, en una relación de pareja, obviamente el amor y los sentimientos cuentan mucho, pero algo que siento que es elemental es el que sea afín una persona con la otra, que la pareja sean afines en varias cosas. Y nuestro sentido de vida de los dos y nuestras ambiciones, nuestra manera de ser, nuestros gustos coincidieron muchísimo. Y esa parte
nos unió mucho. Tu papá y yo fuimos muéganos, ¿no? A él le gustaban las cartas, yo también las cartas, bailábamos, paseábamos, nos íbamos de vacaciones. Si a él le gustaba desvelarse, pues yo me desvelaba con él, pero no me costaba trabajo porque yo también traigo eso por dentro. Yo creo que eso fue lo que hizo que hiciéramos esa empatía. Yo no sabía jugar billar, a él le encantaba, aprendí a jugar billar, aprendí a jugar cartas y así nos fuimos retroalimentando y crecimos y vivimos como muéganos, ¿no? Y disfrutamos muchísimo la vida. Tu papá sí fue una persona un poco más de no planear las cosas. Yo siempre fui más de planear y me costó, esa parte sí, me costó un poquito de trabajo, pero me dejé llevar, ¿no? Me dejé llevar por él y me di cuenta que así se disfruta más la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, compaginamos esos caracteres y disfrutamos mucho, viajamos mucho, disfrutamos cada momento. Y yo pienso que esa parte elemental en una pareja, no caer en la rutina, es muy importante. De hecho, yo recuerdo que ustedes se desvelaban no nada más platicando, o sea, platicaban mucho, pero también en los proyectos. Ustedes, pues toda la vida fueron enfocados a las ventas, la parte comercial. Aprendí mucho el tema profesional de las ventas. Siempre me acostumbré a ver a mi papá vendiendo grandes proyectos y tú eras más enfocada al vender directamente, ¿no? También luego entraste a una empresa como GNP y demás, ¿no? Pero me acuerdo que tú y mi papá conversaban mucho los proyectos. ¿Cómo eran esas conversaciones profesionales? No nada más de cuando salían y disfrutaban. Ujú. Bueno, tienes razón en esa parte. Pues yo empecé a trabajar muy joven y no pensé que mi camino fueran las relaciones públicas ni las ventas. Entonces yo me enfoqué desde los 17 años a ese campo. Tu papá fue más estructural, era más de los proyectos. Cuando yo fui escalando y cumpliendo retos que yo misma me ponía en mi vida profesional, siempre tuve el apoyo de tu papá, el impulso de él, porque siempre, pues para todo, siempre existen miedos, ¿no? A los que te tienes que enfrentar, a los cuales yo me enfrenté muchísimas veces. Y yo creo que tu papá creía más en mí que yo misma, ¿no? Siempre fue mi porrista, el que me impulsaba. Pero no nada más eso, fue una parte elemental porque el proyecto, no, eran proyectos, la verdad, no cualquier proyecto, ya eran de altos niveles, el cual yo dominaba, pero mi fortaleza era transmitir ese proyecto a las ventas, a los directores, a las empresas, y lo que me faltaba a mí, lo que era mi área de oportunidad, lo complementaba con tu papá, porque tu papá pues era el que estructuraba, el que armaba el proyecto, unos proyectos de verdad de primer nivel. Tu papá impulsó a mucha gente a que sus negocios fueran exitosos, porque él tenía una facilidad para armar los proyectos. Entonces lo que hacía, armaba mis proyectos que yo tenía que presentar en varios aspectos laborales de mi vida, vuelvo a lo mismo ya a niveles gerenciales, y armaba unos proyectos de primer nivel. Entonces cuando ya los hacía, pues yo los tenía que estudiar y me los tenía que explicar, y yo era la que los transmitía directamente a las empresas y era un hitazo, ¿no? Entonces hicimos siempre esa mancuerna profesional y nos desvelábamos en la noche, no nada más era, a veces estábamos solos y que la copita, que el juego, pero fue mucho también trabajar en proyectos. Y él cuando veía el éxito que habíamos tenido, pues se ponía, era feliz verme cómo yo transmitía porque tenía esa facilidad. Yo me adueñaba del proyecto, me emocionaba y lo transmitía. Así que fuimos de la mano y nos fue muy Me bien. acuerdo perfecto y qué importante, más allá de que sean mis papás, pues esta complementariedad de la que hablas, ¿no? A nivel personal y profesional, que hay esta comunicación y pues en mi caso, pues fue mucha la inspiración y me acuerdo que siempre hubo esta energía de proyectos y crear. Yo creo que también de ahí tomé mucho de esos insumos y lo recuerdo muy bien. Y bueno, obviamente tú y yo sabemos muchas de las historias que nos ha tocado vivir como familia, tú al frente junto con mi papá, pero muy cercanas a la muerte, duelos muy, muy fuertes como el saber que pues, tú tienes una enfermedad autoinmune como es el lupus, hipertensión, mi sobrina nace de 600 gramos prematura a los 6 meses y es un milagro médico que esté bien, pero fue un momento crítico. Obviamente pues la muerte de mi papá, luego en pandemia recientemente estuviste a nada de fallecer, esa es la realidad. Y aún así yo te ubico como una persona sumamente resiliente y además de las más optimistas que yo conozco. ¿Cómo ha sido para ti sobrellevar estos duelos y a qué te refieres con ir de 5 en 5 años? Bueno, yo me considero una persona de fe y pues la vida me ha presentado varias experiencias, varias situaciones muy difíciles en mi vida, pues de mucho tiempo, yo puedo decirte de toda la vida, que obviamente han sido muchas buenas, muchas buenas, pero sí a lo largo del camino las pruebas que he tenido que enfrentar han sido muy fuertes y no poquitas, para nada poquitas, o sea, han sido varias y para mí ha sido muy difícil. Normalmente
me dicen, ¿no? Es que te pasan a ti las cosas porque eres muy fuerte, ¿no? Y la verdad no soy fuerte. Te queda ese esquema de que eres fuerte y eres fuerte, te tienes que hacer fuerte. La vida hace que seas fuerte. Entonces, ante todas estas experiencias que he tenido con tu hermana, con mi nieta, situaciones difíciles de muerte, y son cosas en las que me he tenido que enfrentar. Una fue en Estados Unidos, yo estaba sola, y pues sacar de donde fuera esas fuerzas para sacar adelante a mi familia, a mi hija, a mi nieta. Fueron momentos muy, muy difíciles. Y así como eso, pues hubieron más. Yo he vivido muchos duelos en mi vida, muchos duelos, los cuales los he ido enfrentando, los he ido trabajando. No soy psicóloga, pero la vida me ha hecho que yo saque ese potencial. Desde que tú decidiste ser psicólogo y no abogado, me diste gusto a mí, no a tu papá, sin querer. Sí. Pero la psicología para mí siempre fue algo muy importante porque todo lo relacionado con el ser humano a mí me interesa y traigo como que ese feeling, ¿no? Ese sentido común. Y esa parte a mí me ayudó mucho, aparte de Dios, salir adelante de esos momentos tan difíciles. Y también en esos momentos tan difíciles me ha tocado vivir situaciones de salud en lo personal. Y no ha sido una, y tú lo sabes, que han sido momentos también pues muy preocupantes, porque sí he estado muy, muy grave varias veces. Y llegó un momento en que yo empecé a ver la vida a corto plazo, ¿sí? Con todo lo que he vivido a mi alrededor y lo que me ha pasado, me di cuenta que pues la vida cambia en cualquier momento y yo lo estaba viviendo. Yo ya sabía lo que era esa parte. Pues Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y yo me acuerdo que las primeras dos, creo que la tercera vez, cada vez venía un evento, ¿no? De tu hermana, tuyo, de la familia. Entonces, en varios estuve yo en el momento de no poderlo disfrutar. Entonces, yo hice un pacto con Dios. Eso yo directamente hablé con Dios y le dije, ¿sabes qué, Diosito? No me lleves todavía. Yo quiero vivir la graduación de mi hijo. Por favor, dame la oportunidad. Y salgo adelante, afortunadamente. Vivo esa experiencia y ya que la vivo, le digo a Dios, no, Dios, no, Dios, yo no me quedo con esto. Dame otros 5 años, por favor. De hecho, mi número preferido es el 5. Y le pido otros 5 años a Dios, de tan mala que, o sea, mis enfermedades han sido muy delicadas, por eso pedía yo plazos a Dios. Después siguió, bueno, primero fue Abby y Tessy, y así me fui yendo, y seguía lo de tu boda. Dios mío, dame 5 años más para ver que mi hijo se case, y ya después puedes hacer conmigo lo que quieras. Yo quiero seguir aquí. Claro que me ayuda mucho mi actitud, porque las enfermedades que he tenido he salido adelante también, porque veo la vida de otra manera. Yo uso mucho mi mente, pero también las ganas de vivir que siempre he tenido, y mi entusiasmo y mi actitud ha hecho que yo salga de todo esto. Y te casas, y ese día, a los 2 días de que te casaste, me puse grave y le digo a Diosito, bueno, ya haz conmigo lo que quieras. Ya vi que se casó. Y a la mera le digo, no, pero ¿sabes qué, Diosito? Dame otros 5 años. Y así me he ido 5 años para vivir todas las experiencias tuyas, de tu hermana, y he llegado a todas. Y la última es el nacimiento de Mati. Entonces, pues así he vivido todo el tiempo. Entonces, soy muy agradecida con la vida y el seguir aquí. Y sé que todavía me quedan muchas cosas por hacer, muchísimas. Me queda claro y es un buen trato y sí, me consta que siempre dices, voy por 5 años más y 5 años más. De hecho, no me había dado cuenta, pero también mi número favorito es el 5 y no sé por qué no lo había asociado Relacionado. contigo. Pero bueno, tú has pasado por muchos momentos de duelo, muchos momentos difíciles de salud, directamente con mi hermana, con mi sobrina, etcétera. Y yo te ubico como una persona de las más resilientes que yo conozco, más allá de que sea mi mamá, y de las más optimistas. Y bueno, Ma, con todo esto, pues hay miles de historias que contar, pero si tú pudieras decir, en temas de duelos, porque aparte estás estudiando todavía desarrollo humano, cuéntame un poquito cómo ha sido tu experiencia de estudiar este diplomado, de qué te ha servido, y ahora que lo entiendes desde la parte técnica, ¿cómo ha sido para ti la clave para superar tantos duelos y tantas circunstancias tan complejas? Bueno, como te comentaba, ya es algo que yo pienso que ya traigo en mi esencia, el querer ayudar a la gente. Mi vocación es esa, o sea, siempre supe cuál fue mi vocación, ayudar a la gente. Inclusive en toda mi experiencia laboral en ventas, siempre lo enfoqué a servicio, no a productos. Siempre yo buscaba un motivo de cómo conectar con la gente de manera personal. Entonces, pues mis experiencias fueron enfocadas a esa parte. Y coincidió también que uno de los puestos que me dieron por lo que nos venimos a vivir aquí a León fue una gerencia aquí en el estado de Guanajuato en pensiones. Es cuando cambió la ley y era un nuevo trabajo al que me tuve que enfrentar. Todo lo que se creó de la nada.
lo que son las pensiones privadas. Y yo trataba con gente inválida, gente incapacitada, me enfrenté a la muerte muy seguido. Entonces, cuando yo, como contactaba yo con todos esos pensionados para yo darles el servicio, era tanta mi vocación, la psicología, el desarrollo humano, que yo me enganchaba y me entregaba con un gusto a mi trabajo, que la gente pues me buscaba. Llegó un momento que en la madrugada me hablaban y me decían: Tere, se murió mi esposa, ¿qué hago? Entonces me levantaba, me iba a la funeraria, conseguía las cosas, me enganchaba mucho. Y ahí empecé esa área de la muerte, de la enfermedad, de la invalidez, y empecé a vivir pues muchos duelos y tuve que pues aprovechar de la psicología y de la preparación para esto. También de ahí di un brinco a Galloso, fui gerente de Galloso y vendí servicios funerarios. Entonces, como que la vida me fue encaminando por esa parte, que de alguna manera también yo lo propiciaba, porque yo también buscaba en dónde trabajar. Yo decidía dónde trabajar. Y de esa manera me fui enrolando. Luego, con tu carrera, la psicología, cogía tus libros cuando no estabas y me los chutaba. Entonces, pues de alguna manera tengo información de toda esa parte. Y pues debido a eso, pues ya me vi en la necesidad, pero sin tenerlo de manera oficial, enfrentarme a duelos en lo que yo orientaba a la gente. Pero bueno, yo ya traía toda esa escuela por naturaleza. A raíz de que pues, me quedo sola, que ustedes hacen su vida y que me quedo sola, que ya fue en esta última etapa de mi vida, me quise enfocar, ya hacerlo de manera profesional. Y tomé un diplomado desde hace 4 años, ya llevo 4 años, de desarrollo humano, tanatología, logoterapia y últimamente mindfulness. Todo eso me gusta y eso me dio las herramientas para hacerlo ya de manera profesional, y a la fecha lo practico, pero ya no como un trabajo. Gracias a que ya no tengo la necesidad por el apoyo de ustedes, ya lo veo como una vocación y ayudo a la gente, pero de manera informal. Pero yo ya estoy certificada ante la Secretaría del Trabajo con todo esto. Entonces doy terapias, pero como vocación, Y atiendo a la como gente. ahorita que ya lo ves desde la parte profesional, viéndolo en retrospectiva, por ejemplo, alguno de los duelos que has vivido más fuertes, ¿qué es lo que te ayudó a salir? Alguien que esté pasando por un proceso de duelo, eh, ¿cómo lo hiciste tú en primera persona? Pensando en alguno de los que comentaste, si quieres comentar el de Abby, mi sobrina, o de quien Claro, tú quieras, claro. ¿cómo es Bueno, superar un duelo? como dices, fueron varios duelos. Desgraciadamente, los duelos que se me presentaron fueron muy seguidos. Entonces, yo estaba viviendo un duelo cuando ya tenía encima el otro duelo y el otro duelo, y es importante y todos sabemos que los duelos hay que trabajarlos. Pero pues yo no tuve tiempo de trabajar ni de ver, ni tomar terapia, porque era un duelo tras otro duelo tras otro duelo. Entonces, de alguna manera, pues me quedaba con esos duelos. Y ya me di cuenta, pero pues vuelvo a lo mismo. Yo para adelante, muy positiva, no me dejaba vencer, nunca caí en depresión, siempre mi energía, el entusiasmo de seguir adelante, pero ahí estaba esa situación guardada. Y cuando murió tu papá, pues lo mismo, tampoco pude vivir el duelo, porque pues tienes que ser la fuerte, la que hace los trámites, la que está en todo, resolviendo. Si algo tengo es que yo resuelvo las cosas, yo siempre estoy con un paso adelante, es algo de mi naturaleza, que no puedo cambiar, es parte de mí. Yo estoy haciendo una cosa, resolviendo una situación y yo ya estoy pensando en la que sigue. Entonces eso me ha dado la oportunidad de reaccionar rápido. A raíz de que ya me quedo sola, que ya tengo más espacio, me acuerdo, puse una canción, estaba yo solita, se me ocurrió poner una canción de las que le gustaban a tu papá, romántica. Y si algo me mueve a mí mis emociones es la música. Esa es la parte que hace que mis emociones salgan. Y oí una canción muy padre y que me recordó a tu papá, y en ese momento me cae el 20 que tu papá ya no estaba, no había vivido ese duelo. Entonces fue una experiencia que yo ¿Qué pasó? transmito, ¿Qué que pasó yo ahí? lo viví. Pues me acordé de él y empecé a llorar. Y hay un cuadro que tenemos ahí en el estudio y justamente estaba enfrente del cuadro. Entonces no lo pensé, fue muy natural. Empiezo a llorar, a sacar lo que no saqué en tantos años. Pero en el momento que estoy llorando, me estoy enojando y le empecé a gritar que por qué me había dejado sola, que por qué se había ido, pero súper enojada. Yo sé y conozco los procesos del duelo, que es el enojo, la aceptación, bla, bla, conozco todo el recorrido. En ese momento no me puse a ver, ahora me toca vivir esta etapa, ¿no? Ujú. Fue natural, pero lo viví. Entonces empiezo a gritar y le empiezo a regañar y a enojarme con él, que porque me dejó sola, pero enojada. Y de repente empiezo a gritar, tanto me enojé que me dio una crisis
muy fuerte y empecé a gritar, a soltar todo lo que traía, a gritar y a gritar y yo tan discreta en mi vida, pues cuando empiezo a gritar, pues yo misma me di cuenta que los vecinos me podían oír porque dije, está loca, ¿qué le pasa? Entré en catarsis y eso es el vivir el duelo y sanar desde esa parte. Entonces cogí una almohada, la mordí, pero seguía gritando como loca. Entonces, ¿qué pasó ahí? Viví esa catarsis y superé ese duelo. Ya después de esa parte, pues ya viene la aceptación, viene el perdón, pero eso me ha ayudado a que cuando yo ayudo a la gente y ya con la certificación de tanatología, yo te sé llevar en todas las etapas para llegar a la aceptación de ese duelo. Pues lo que me quedo es eso, qué importante expresar las emociones y ver pues cómo no solamente fue ese momento, me has Sí, platicado de otros en el mar que te fuiste ay, sí. y te desahogaste y me acuerdo mucho, mamá, que yo me identifico contigo en la parte que antes tú decías que eras bien introvertida, ¿no? Y después te volviste una súper vendedora y liderabas gente. Yo también me acuerdo que era muy penoso, muy introvertido. Me Acuerdo. acuerdo que yo era el típico hijo de que, mamá, pregúntale cuánto cuestan las Sí, palomitas, y me decías, ve tú, o mi papá, ve tú. No, 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 yo no sí. quería ir. Y tú hiciste esa transición también de ser introvertida a extrovertida. ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo viste en mí? O sea, ¿en qué momento pasé de ser introvertido? No es que ahorita yo me considere extrovertido, pero de alguna manera Hubo un cambio. tengo esa transformación. Creo que hay mucha pasión y hambre de fondo, pero ¿tú cómo lo viviste como mi mamá? Tú primero y después, ¿cómo viste la evolución conmigo? ¿Cómo fue esa transformación? Bueno, yo desde niña todos traemos un temperamento, una personalidad, un carácter. Y desde niña yo me acuerdo que fui muy penosa, muy tímida, aunque no lo crean, casi no hablaba, nadie me lo cree. Que Y por cierto, segura, paréntesis, mi mamá casi rompe la batería, tocó más fuerte que el 90% de los invitados, o sea, te dejaste ir, o sea, mi mamá pareciera que habla que, pero tiene fuego en el fondo. Le decía aquí al equipo que de las nalgadas que me salvé, si así me ibas a dar mis nalgadas, me me salvé. quedé con las ganas. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Ajá. Si antes eras totalmente distinto. Sí, definitivamente era yo muy tímida, muy seria, no hablaba, y me costaba trabajo expresarme, siempre fui muy callada, ni yo misma sabía el potencial que traía adentro. Y así me desarrollé la primaria, en las escuelas era yo muy estudiosa, pero muy callada, callada, callada. Entonces, sí, no fue fácil para mí porque me costaba trabajo sociabilizar con la Ujú. gente, con las compañeras. Y seguí el proceso estudiando y llegó un momento en que ya no pude entrar a una carrera que yo quería y me frustré. Quería ser educadora, no pude entrar porque eran recomendados, por lo que haya sido. Y en ese momento se me presentó la oportunidad. Para mí trabajar en el banco era como un sueño. Yo tenía una amiga que trabajaba en el banco. Para mí era un sueño, yo quería ser como ella, la veía como algo grande, pero era una persona que estaba en relaciones públicas, hablaba con empresarios, subía, bajaba. Yo decía, qué padre ser como ella. Yo estaba muy lejos de serlo. Y hubo la oportunidad de que ella me echara la mano, me apoyara para entrar al banco, que era mi sueño. Y cuando me dijo que me iba a ayudar, me dio miedo. Dije, yo entrar al banco, y si entro, ¿cómo le voy a hacer si no sé ni hablar? Me da pena todo. Y consiguió que entrara al banco, pero pues entré de secretaria, donde no hablas con nadie, estás en la maquinita. Tomé un curso de 3 meses porque mi ilusión y mi meta, mi sueño era entrar al banco, al precio que fuera. Pero como tenía limitaciones, pues aprendí lo básico para ser secretaria en ese entonces, lo desarrollé, me presento, me admiten de secretaria, paso. Para mí fue algo muy fuerte. En la primera entrevista que tuve en el banco, tuve que vencer muchos miedos. Qué difícil, ¿no? Porque yo soy de objetivos y tengo que he tomado decisiones muy difíciles. Entonces me enfrenté al miedo cuando me dijeron, Tere, ¿te quedas? Sí pasaste el examen. Y haberme desarrollado en esa entrevista sin tener preparación fue algo que yo sacaba de mí, que yo misma me admiraba cómo manejaba yo las entrevistas. Y cuando me aceptan de secretaria, me dice el de Recursos Humanos, Tere, hay una evaluación tuya, aquí está la psicóloga y me dice que tú tienes un potencial para ventas, para relaciones públicas, lo que tenía mi amiga, que es lo que yo quería hacer. Pues sí, me asusté, dije, ¿cómo es posible? Esa no soy yo. Me dieron un panorama muy diferente al que yo aspiraba. Y en ese momento me dan la oportunidad y me dicen, Tere, quédate en relaciones públicas, tú tienes el potencial y eran puestos súper importantes. No, fue yo creo que la primera decisión importante que tomé en mi vida. Tenía 17 años y pues vencí mis miedos y lo acepté.
Entonces, a raíz de que entró al banco, pues fue todo a base de trabajo, de esforzarme, el tener que hablar, el enfrentarme a los miedos. Y así fui cambiando, hice carrera en el banco, me capacitaron mucho, me pasaban a hablar al frente con proyectos, sufría, me daba pena, fue muy fuerte para mí, pero lo logré. Yo me siento orgullosa de haber llegado a ese momento y bueno, el resultado es que mis 30 y tantos, 40 años de vida me desenvuelvo en las ventas, en lo que son relaciones públicas, he formado gente y ese es mi gran satisfacción y esa soy yo. Sí, de hecho, yo recuerdo, y voy a recapitular esto que dijiste, yo era quien iba un paso adelante, tú eres de ir un paso adelante. Cuando económicamente como familia no estábamos bien, llegamos en momentos económicamente muy difíciles, cuando llegamos a estar muy bien y de repente estábamos bastante mal, recuerdo que mi papá, con esta dualidad, él era el que iba por los grandes proyectos, pero esos tardaban, ¿no? Y en los momentos de la crisis familiar, tú eras la que salía y tú eras la que tomaba el toro por los cuernos. No digo que mi papá no, digamos que cada uno tomó un rol y yo me quedo con eso, quiero aprovechar lo que estás comentando pues para eso, ¿no? Para reconocerte y decirte que te admiro porque sí eres alguien que demuestra lo que estás diciendo, ¿no? Que conforme la vida te fue presentando escenarios, tú dabas ese paso y no hubo nada que te detuviera. Y eso se quedó en mi mente y se ha quedado siempre en mi corazón porque también fuiste quien sacó el barco a flote en los momentos de crisis. No digo que mi papá no, pero quien se arremangó de alguna manera fuiste tú. Y eso de verdad te lo agradezco como hijo y te lo admiro como hijo y como profesional. Así que aprovecho para decírtelo. Gracias. Y esta parte de cómo evolucionar, decir, híjole, pues yo soy de cierta forma, pero quiero ir por mejores escenarios. Justo tú sabes que el concepto que manejo es ir por más y mejores Gracias. escenarios. Un rockstar le gusta pues crecer, progresar. Eh, lo acabas de decir en tu caso. Tú como mamá, es decir, como hijo, ¿cómo le das la lectura a esta parte donde yo era introvertido? ¿Cómo viste en qué momento yo di ese brinco en dado caso? Pues de hecho, desde que estabas chico, eh, visualicé el carácter que tenías, ¿no? Tú fuiste muy persistente, de carácter fuerte, eh, pero sí traías esa parte en la cual yo me proyectaba contigo. Te entendí porque, pues, esa parte, pues, yo también la tenía, yo luché con esa parte, pero me tocó verte a ti como hijo desde pequeño, que también tenías muchas ambiciones, un mundo muy grande para ti, con muchos sueños, pero te sentía que tenías esa limitante también. Me proyecté, pues, dije: "Le está pasando lo mismo que a mí", ¿no? Pero, y desde chiquito también luchaste por eso. Yo me acuerdo que una vez, no sé cuántos años tenías, estabas en el Lux, me dio mucho gusto y ahí empecé a ver las ganas de salir adelante, cuando me dijiste: "¿Sabes qué, mamá?". Porque me preguntabas: "Oye, voy a dar una clase, ¿cómo le hago aquí?". Me pedías consejos: "Oye, mamá", y yo te impulsaba y te impulsaba: "Claro que puedes, hijo". Te estuve impulsando mucho tiempo, pero no se me va a olvidar que una vez me dijiste: "Oye, mamá, fíjate que ya me inscribí a un curso de oratoria", y me dio mucho gusto. ¿Por qué? Porque desde chico identificaste ciertas limitaciones o áreas de oportunidad, y ahí también demostraste y te demostraste que no te quedabas estático, ¿no? Si esa era una limitante, buscabas por dónde salir y te metiste a ese curso, pero así como este ejemplo, pues te hablo de muchísimos, porque para cambiar esa manera de ser, ese ser introvertido, se trabaja mucho. Te lo digo por experiencia, tú ya lo viviste, se tienen que vencer muchísimos miedos, hay que tener muchas decisiones importantes, si no te estancan, ¿no? Y pues ahorita que hablabas de mí y que me decías que qué bueno que lo logré, pues es increíble que yo esté sentada aquí, entrevistada por ti y ver todos tus logros y hasta dónde has llegado, tomando en cuenta la base, como la experiencia que yo platiqué, y nadie más que yo te comprende y te admira, porque yo sé lo que es llegar a lograr todo eso, no es fácil. Y algo que sí me quedo con eso y que, pues, me da como pesar, o más bien me hubiera encantado que tu papá estuviera aquí para que viera los logros que tienes, hasta dónde has llegado, y estoy segura que se siente muy orgulloso de Gracias, ti. ¿no? Sí, yo lo siento y también pues yo soy el resultado de mi papá y tuyo, ¿no? Y no nada más de las cosas positivas, todos tenemos luces y sombras, lo sabes ahora que estás más metida en el tema. Eh, Parte de mis sombras, creo que fue, de hecho, a ver, voy a recapitular con ustedes. Me dicen Sergio y es Sergio Nava y eso es, digamos, de alguna forma la forma en que pues me dicen, pero en la familia siempre he sido Paco, ¿no? Yo soy Sergio Así es. Francisco, Sergio por mi papá, Francisco por mi abuelo. Y yo recuerdo que
de pequeño, cuando yo era Paco, de alguna forma, yo era muy echado para adelante, jugaba fútbol, me llevabas a mis clases de tenis, fútbol, mi papá siempre estuvo presente en mis entrenamientos, o sea, me viví como un hijo muy amado, con papás muy presentes, pero de repente yo era sangrón, yo era mala onda con mis compañeros, pues porque era el que tenía el balón, el que tenía el talento y las cosas económicas también se me daban en ese momento. Y luego me di cuenta que pues eso no funcionaba, ¿no? Porque cuando viene un momento fuerte, cuando vivimos los embargos, vivimos 2 embargos como familia, de repente teníamos una casa y de repente estaban nuestras cosas en la calle, fue muy duro para mí porque yo basé mi autoestima en lo que Lo teníamos. material. Y cuando de repente ya no teníamos lo que teníamos, dije, pues, ¿quién soy yo? Y creo que ahí fue una transición que yo hice, donde opté por la parte más suave de Sergio, como más insegura, como que me apagué un poco. Y es curioso, recientemente pues yo voy a terapia, tú sabes que es parte de mi quehacer, y me di cuenta que pues dejé de tener esta parte de pequeño que era más echado para adelante y la estoy retomando, ¿no? Como que Sergio era más cuidadoso de las formas, como que con su energía un poco más moderada, Ujú. mucho como tú dices, que cuidas mucho las formas, pero en el fondo tenemos mucha energía. Claro. Si yo te dijera eso, ¿a ti te suena esta lectura que yo hago de mi historia? O sea, de esta dualidad de que antes era más extrovertido, luego como que medio me apagué y luego volví a retomar esta parte. Claro, no, sí, por supuesto que fue muy notorio. No fue fácil porque los cambios a los que te refieres fueron muy fuertes. Entonces, de alguna manera, pues eso te deja una huella, ¿no? Y eso hace que retomes situaciones emocionales y de valores diferentes, ¿no? Entonces, sí, fueron momentos muy difíciles que hicieron que tuvieras ese cambio. Yo creo que todos, ¿no? Tu hermana, yo, tu papá, pero cada quien lo vive y le afecta de diferente manera, ¿no? Pero sí son momentos muy difíciles que vivimos, a los cuales los tuvimos que enfrentar y que hoy por hoy nos dejan una enseñanza, ¿no? Pero en el momento no lo ves así, ves momentos muy difíciles y como mamá es terrible porque dices: "Pues esto a lo mejor lo aguanto y me sobrepongo", pero cuando ves que tus hijos son afectados y que están viviendo, tú tenías creo que 10 años, Tessy 14, 15, y ves esa situación tan tremenda y que estás afectando a tus hijos, pues eso te mueve más, ¿no? Porque dice, yo como sea, lo resuelvo, yo siempre miro para adelante. A mí me dicen, ¿cómo puedes ser tan positiva? ¿Por qué todo lo ves color de rosa? Bueno, es mi manera de ser, es mi esencia y yo creo que eso ha permitido que yo salga adelante. Por muy tremenda que esté la situación, siempre doy paso adelante y digo, esto es momentáneo y tengo que salir adelante. Pero cuando ya ves que tus hijos están afectados, ya es algo que como que se te sale un poco más de las manos y te vuelves más débil, más sensible por lo que estás viendo. Y en esos momentos yo tengo el recuerdo muy marcado que de alguna manera pues también a ti te ha afectado en el momento de que nos sacan las cosas, porque a mí me tocó, no estaba tu papá, a mí me De tocó. hecho, veníamos mi papá y yo de un entrenamiento que yo tenía en la escuela. Sí, Y ajá, luego recuerdo que llegamos y vivíamos en un fraccionamiento sí. cerrado y vimos patrullas, así mucho movimiento afuera de la casa y mi papá dijo, pues, ¿qué pasa? Y yo me acuerdo que aceleró y dimos la vuelta a todo el fraccionamiento en tiempo récord y fue ahí cuando tú ya estabas dentro con mi hermana. Sí, así es. Son momentos en que no te da tiempo de reaccionar, ni hacia dónde hacerte, porque llegan de una manera muy agresiva, determinante, a, pues, a embargarte, a sacarte de tu casa, y te dan 5 minutos para salir, y lo tienes que enfrentar en ese momento. Y, pues, estábamos nada más tu hermana y yo. Si algo entre tantas cosas que le admiro a tu hermana, fue era también esa manera de reaccionar y de cómo resolver las cosas, que tenía 15, 16 años. Entonces, en el momento que empiezan a sacar las cosas, pues yo en shock, pero no, también despierta y tomando acción, no me quedaba de otra. Y mientras tu hermana ya se había movido, ya había ido a buscar una alternativa donde poner las cosas. Entonces, cuando empiezan a sacar las cosas y dónde las ponemos, ya Tessy ya tenía resuelto, ¿no? Y entonces nos prestaron la casa club y empiezan a sacar los muebles y a pasarlos allá. Fue difícil porque tenemos vecinos, ahí te llega la gente que va a decir y todo el mundo nos apoyó, obviamente, pero eso no quita que te sientas mal, ¿no? Y que estés viviendo esos momentos. Y me acuerdo que cuando llegaron ustedes y tú viste eso y vi tu cara también la de tu papá, pero yo me enfocaba a ti y en Tessy, ¿no? Tessy actuó más y tuvo que actuar. Y en tu caso, pues te cayó así imprevisto, estabas más chico y cuando empiezas a ver esa invasión, yo me acuerdo que lo primero que hiciste fue correr a la casa, corriste y lo primero que cogiste fue tu batería, porque tenías tu batería. A ti no te importó nada del mundo de lo que estaba pasando.
Y cuando veo que sales cargando tu batería, no, no, así yo con mis lágrimas, ¿no? Y tú con una pues muy afectado, pero al mismo tiempo aceptando que lo más querido para ti era la batería y que la había rescatado, ¿no? O sea, eso se me quedó muy grabado en la mente. Y sí, fue muy difícil. Desgraciadamente, tu papá siempre confiaba mucho en la gente y fue una situación de un fraude que nos hizo el que nos vendió la casa. Nos la vendió, le pagamos, le dimos carro y todo, y resulta que la casa ya estaba en litigio. Y pues faltaron precauciones de cómo corroborar cosas y esa fue la experiencia. Y sí, obviamente te marcó y nos marcó a todos, pero pues fue una experiencia difícil. Sí, me acuerdo de eso y por muchos años yo lo viví como un reproche hacia ustedes de Así por es. qué si teníamos una casa padre y de repente ya nada. Digamos que a nivel de psicólogos se me hizo o tuve una huella de humillación. Sí. El tema de me sentí expuesto frente a mis amigos, todos en el fraccionamiento y por muchos años sí lo viví como un tema difícil. Pero aprovechando el tema y para quienes nos puedan ver, pues quiero dejar esto muy claro, ¿no? Muchas veces como hijos no tenemos el contexto de qué es lo que hay alrededor y normalmente rematamos con ustedes, nuestros papás, porque son una fuente más directa de contención. Pero hoy por hoy, gracias a eso, yo he generado una piel más gruesa, he aprendido muchas cosas. Yo creo que me ha forjado, no nada más el embargo, la muerte de mi papá, el decir fue un cáncer, bueno, fue leucemia, fue una muerte anticipada y pude hablar con mi papá de manera anticipada y él se pudo despedir. Es decir, darle un sentido a Así es. a los momentos difíciles se hace con el tiempo, aunque uno no lo viva ahí. Entonces quiero decirte que sé que te duele, a mí también me recuerda esos momentos amargos, pero hoy los agradezco y sé que es parte de la vida y quiero agradecerte también a ti y a mi papá porque pues el manejo que hicieron de todas maneras siempre fue pues dar la cara y sacar adelante a la familia. Em, por ese lado me lleva a otro tema que quiero tocar. Van a decir que pues a lo mejor estoy siendo demasiado profundo, pero pues es una plática entre tú y yo que estamos compartiendo. Nosotros como familia hemos tenido una comunicación siempre muy abierta para todo. Y en particular, tú lo dijiste, tantos duelos nos han tenido que obligar a hablar de temas sensibles de manera abierta, incluyendo la muerte. Y yo recuerdo, tú has estado en más de, no sé, 4 o 5 ocasiones que los médicos dicen, o sea, ya no hay para dónde, ¿no? Y hemos tenido tú y yo conversaciones de la muerte, ¿no? Te da miedo morir, de que te arrepientes, estás tranquila. Y la más reciente fue en pandemia. Me acuerdo que platicamos. ¿Qué recuerdas tú de esa conversación? ¿Con qué te has quedado tú de eso? Bueno, para mí fue muy motivante, sí, porque soy tan positiva. En esos momentos hablo de motivación, ¿no? Fue muy motivante el escucharte y el cómo tú te comportaste conmigo en momentos tan difíciles. Prácticamente yo estaba en fase terminal, hasta nos despedimos, pero fue muy gratificante para mí el cómo supiste manejar esa situación tan difícil, porque difícilmente manejamos en momentos tan difíciles, uno no sabe qué decir. Yo me acuerdo que tú me decías, mamá, ¿qué te hace falta? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres decir algo? Tomaste cierta parte de esa ayuda en momentos difíciles, que es pues lo que manejas en tanatología en momentos de esa naturaleza. Pues fue el resultado también de hablar tanto de este tema desde niños, debido a mi trabajo, a mi manera de ser. En la casa se hablaba mucho de la muerte, era normal, y muchas familias y a la fecha nos dicen, bueno, ustedes son de otro mundo. Digo, no es que nos las pasemos hablando así No, no, de qué no, vamos a hablar hoy de la muerte, no, no. no, O no, sea, es pero se porque tocaba el han sido en tema. momentos críticos. Se ha tocado el tema y además lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido. Y al tener esta situación de conocimiento, de aceptación, pues nos ha ayudado a cómo sobrellevar esos duelos. No quiere decir que no te duelan, pero no nada más lo hemos oído y lo hemos aprendido, lo hemos vivido. Entonces ese tema pues se maneja no seguido, pero normal. Y te digo, la gente decía, pero ¿cómo hablan de esos temas? Hay gente que a la fecha no puedes tocarle ese tema, se rehúye ese tema, no lo aceptan. Y esa parte de comunicación que tuvimos, pues ha hecho que ustedes como hijos también lo tomen de esa manera. Yo cada vez que salía de viaje es algo que también yo ya traigo. Yo soy muy previsora y el ser previsora de alguna manera se relaciona también finalmente con la muerte. Pues cada vez que yo me iba de viaje a alguna convención, yo siempre le decía a tu hermana, a ti o a tu papá, aquí dejo las llaves, aquí dejo esto, aquí dejo mis papeles. Y siempre me decía, Tessy, mamá, ¿por qué cada vez que te vas nos dices eso, como si te fueras a morir? Hasta que entendió que era mi manera de ser, no es que me fuera a morir, pero siempre yo estuve consciente que está latente la muerte.
¿sí? Entonces yo trataba de ser previsora. A la fecha, A la fecha. tú nos dices, aquí están los papeles de tal Exacto. cosa. O sea, tú, Eh, hay un concepto que se usa en bienes raíces, pero también en otras áreas que dice en inglés ready to live, ¿no? O sea, antes se dice, ya está lista para habitarla, lista para vivir esta casa. Pero hoy se venden casas ready to live, es decir, listo para que te muevas. O sea, sí, ya no necesitas apegarte tanto a una renta de una casa claro. o a la compra, ya estás listo para moverte. Pero ready to live, ahorita que te escucho, también me viene a la mente que tú y mi papá y como familia, como cultura familiar, hemos creado la cultura ready to live, o sea, listos para partir. Y eso no es que sea fácil, o sea, a mí han sido momentos súper difíciles esos que hemos vivido. Eres una persona, eres la más importante, igual que mi papá en su momento, igual que quien esté en un momento difícil, pero, pero es una cultura que hemos creado, que ustedes crearon como familia. ¿Qué, ¿Qué le dirías a las personas o a las familias que no hablan de estos temas, que no prevén? A lo mejor nosotros dices, pues estamos muy exagerados, no lo sé si eso está bien o está mal, pero, o sea, ¿cuál es tu perspectiva más allá de lo que tú has vivido como mamá? Pues lo que te puedo decir es que en el momento que llegas a tener conciencia de la muerte, es un proceso, no es fácil. En el momento que tienes esa conciencia, te cambia la vida, ¿sí? Yo aparte del concepto de la muerte y aparte de las experiencias que yo viví en lo personal, te dan la expectativa o llegas a la conclusión que valoras más la vida y que vives todos los días como si fuera tu último día. Yo así vivo y lo practico. Y es el mensaje que en la medida que puedo lo doy porque lo he vivido y de verdad te cambia la vida. Yo a partir de tantas situaciones cada momento lo disfruto más, hasta así el árbol, que el pajarito, que la naturaleza, y siempre estoy al corriente de todo lo que de lo que no puedes controlar todo ni tener todo, pero de lo más importante, está en orden, porque sabemos que en cualquier momento vamos a partir. Y aquí la primicia es que todos nos vamos a morir, y la gente no lo quiere aceptar. Y no porque la muerte sea mala, es un proceso, así como está la vida, existe la muerte. Entonces, cuando llegas a esa conciencia, a lo mejor llegas a ese punto, mucha gente llega a ese punto cuando de verdad lo está viviendo y es más fuerte cuando no estás preparado, ¿no? Porque es un duelo fuertísimo. Entonces, el hecho de tener las vivencias que he tenido, que hemos tenido y que aceptas la muerte, de verdad, yo todos los días los vivo como si fuera el último día, lo vives más intenso. Y todos los días agradezco y despierto y digo, gracias Dios mío por un día más, ¿no? De hecho, ¿a qué grado todo lo que has platicado? Y también esto lo transmito con mis amigas, con mis conocidos. Una vez estuviste en la casa y hice que hablaras al servicio funerario y que constataras que mis servicios estaban vigentes. Y tú me tiraste casi de a loca y te lo dije, ¿por qué? Porque yo lo que quiero es que todo esté en orden, ¿no? Entonces, pues tengo en orden mis papeles, tengo ya mi testamento y ahorita estoy en el proceso de tramitar la voluntad anticipada, que si la gente no habla de la muerte, menos se va a preparar para llegar en el momento difícil, que yo lo tengo presente desde siempre, que no necesariamente te vas a morir, nada más. La gente no se pone a pensar que también hay situaciones de invalidez, de incapacidad. O sea, la gente tiene miedo a enfrentarse. Y yo toda la vida he estado consciente de eso. Entonces, no nada más yo pienso en la muerte, y se los he dicho a ustedes, yo creo que hay algo terrible para mí, yo creo que para cualquiera, no nada más para mí, es llegar a ser una carga en tu familia. Y todos estamos expuestos a que te dé una enfermedad, una invalidez, y es terrible. Entonces, con todo lo que he vivido, afortunadamente aquí en León y en muchos lugares en México, ya está autorizada. Yo desde cuando lo quería hacer, pero no estaba permitido. La eutanasia, y obviamente, pues también tengo información y he vivido tantas situaciones igual, pero la eutanasia no es legal. Pero llega un momento en que vives con tanto dolor de un paciente, de un familiar, que tú quisieras que existiera, ¿no? Y sin embargo, ya está la muerte anticipada. Entonces, Voluntad. voluntad anticipada. Y yo hace 25, como 30 años antes que existiera todo, yo hice una carta. ¿A qué grado tengo esa mentalidad de ser precavida? Que yo solita, cuando no existía esto, hice una carta, puse mi credencial de lector en una hoja en blanco y puse, tiene 30 años, ahí la tengo guardada, puse yo, Tere Patrones, dentro de mis facultades, mi decisión es que si yo llegara en un momento dado de que estuviera conectado, viviera de una vida artificial, quedo,
pido y autorizo que me desconecten y deslindo de cualquier responsabilidad a mis hijos. Ahí tengo la carta. Pero ahorita ya es real, ahorita ya hay esa parte. Y si todos lo hiciéramos, evitaríamos tantas cosas porque les quitas esa responsabilidad a tus familiares, ¿no? Yo afortunadamente con lo que he vivido, y les agradezco a ti y a tu hermana, siempre han respetado mis decisiones, ¿no? Porque normalmente siempre he estado consciente, pero no siempre la vida es así. Entonces, qué difícil para unos hijos tomar decisiones tan fuertes ante situaciones de esa naturaleza con tus padres, ¿no? Pues sí, tal cual lo dices, así ha sucedido y para mí no es un tema de decir estamos hablando de un tema oscuro, pesado, porque pues es hablar de muerte es hablar de la vida, ¿no? Hablar de luces es hablar de sombras y al revés también. La verdad, gracias porque sé que siempre en el fondo está tu deseo y tu cariño de brindar paz y tranquilidad a nosotros como tus hijos o a la familia. Y, y bueno, quiero hacer un punto y aparte de esto regresar un poco al tema de la esencia y la personalidad, porque es una forma también de conocerme a través de ti. Claro. ¿Cuáles son mis sombras como hijo o como persona o como profesional que tú ves en mí? Es decir, si pudiera quedar grabado, que digas, yo veo en ti estas sombras que es importante desde mi perspectiva que trabajes en ellas. Es tanto los sueños que tienes y tanto tu mérito de alcanzarlos y de aprender más, de ir un paso adelante y siempre el querer más y subir por algo estás donde estás. Y algo que creo que ya lo has trabajado y he notado un cambio, pero siempre te lo he comentado, es que lo que yo te sugiero y lo que siento que te hace un poquito de falta es disfrutar cada logro que tienes, porque llegas a un logro y ya estás pensando en lo que sigue. Entonces no te das tiempo del logro que acabas de cumplir, darte ese espacio de disfrutar ese logro, eres muy activo y tú ya mañana ya quieres otra cosa y otra cosa y no lo disfrutas, no lo disfrutas y son logros importantes. Entonces es algo que si me estás dando la oportunidad te lo vuelvo a recordar, creo que sí lo has tomado en cuenta, pero es muy importante que le bajes un poquito esa parte y que cada logro lo disfrutes. No quiere decir que te quedes estático, porque no eres así. Pero si ya llegaste, ya subiste ese escalón, quédate un ratito ahí y disfruta ese éxito que tuviste. Y luego le sigues, porque tenías una sinergia. Ya llegué, quiero más, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Eso creo que ya te lo recomiendo. Ahí ni cómo decir que no, y sí es verdad. He tratado de trabajarlo, pero de hecho acabo de leer, vengo llegando de viaje hace unos días y estoy leyendo un libro que se llama El Almanaque de Naval Ravikant. Haz cuenta que es un empresario, inversionista súper top, pero que también habla mucho de bienestar, de felicidad. Tiene una visión, una filosofía muy interesante. Y me llamó mucho la atención lo que él dice, y me conecté desde ahí, que dice, mientras más deseas, más esclavo te vuelves. O sea, cuida qué deseas, porque con ese deseo que tienes, si no se da, o el tiempo que tarde en darse ese deseo, ese anhelo, pues te vuelves prisionero del proceso. Así. Entonces hay que ser cada vez más conscientes de aquello que deseamos, porque ahí perdemos el disfrute y el gozo. Así es. Entonces creo que lo que me dices, normalmente me lo dices, pero hoy más que nunca lo tomo en cuenta. Y si le dijeras a mi hermana, ¿qué le dirías o qué mensaje le dejarías a ella para que lo recuerde siempre? Pues bueno, creo que también ya se lo he dicho, que me siento muy orgullosa de ella porque creo que ni ella tiene la magnitud del conocimiento de saber la fortaleza que ella tiene, de lo que es capaz de hacer. Ha tenido una vida también, dentro de todo lo que hemos platicado, muy difícil, ha sufrido mucho, ha tenido muchos retos que vencer y sin embargo, con todo y eso, pues lo tomamos así, son aprendizajes, eso la ha hecho más fuerte, pero pues a veces no reconoce ese potencial que tiene. Y yo se lo he dicho, que yo que me siento fuerte o que le he entrado a todo lo que me ha tocado vivir, ella ha hecho cosas que yo nunca hubiera hecho y la admiro por eso. Y eso es lo que yo le diría, que cada vez crece más y que llega un momento en mi vida, con tantas veces que lo hemos platicado, donde ya como mamá me siento tranquila de saber que tanto tú como ella con sus respectivas familias son independientes, salen adelante, que ella finalmente llegó a tomar riendas de su vida, de su matrimonio y de su persona. Y me siento muy orgullosa de ella y ya sé que van a salir adelante y que pues no fui perfecta, tuve muchos errores como mamá, pero yo creo que la satisfacción más grande para los papás
es saber que tus hijos son independientes, que volaron y creo que pues no se le puede pedir más a la vida, ¿no? Gracias, Ma. Sí, digo, no es nada perfecto y no todo está escrito, pero sí, gracias por ese mensaje. Oye, May, bueno, se está estrenando este episodio en 10 de mayo, Día de las Madres. Cuéntame o cuéntanos alguna anécdota que tú recuerdes que te haya sacado una cana verde, que te haya estresado, preocupado con alguna travesura que yo haya hecho. Bueno, la que tengo muy presente es que cuando fuimos a Orlando, tú tenías 2 años y medio, 3 años, y tenías esa costumbre desde chiquito. Tú caminabas, te soltabas de nosotros y te caminabas a donde fuera, en centros comerciales, donde fuera, en México, en todos lados. Y te llamábamos, Paco, ven, y no nos hacías caso. Y caminabas y te probábamos a ver si volteabas, no te importaba. Tú caminabas hasta donde fuera, aunque no nos vieras. Tenías esa característica y estábamos al pendiente mucho de esa parte. Una vez que nos fuimos a Disneylandia, estábamos en los juegos y tu papá te llevaba a ti de la mano. Tenías 3 años. Entonces se metieron a unas máquinas, yo iba con Tessy, tu papá contigo, se meten a una sección de juegos de máquinas, entonces a tu papá se le hace fácil, normal, para jugar con las maquinitas, te soltó, o sea, nada más te soltó, estabas pegado ahí, y él siguió jugando y jugando y jugando, y cuando llegamos, Tessy y yo, y los encontramos, a tu papá y a ti supuestamente, ya nos reencontramos, y ya le digo a tu papá, bueno, ya estamos aquí, vámonos, y voltea y me dice, ¿y Paco? ¿Y Paco? ¿Y no te encontró? ¿No estabas ahí? No, a mí por poco me da un infarto. ¿Cómo que no está Paco? Sergio, y me enojé con tu papá. ¿Por qué lo soltaste? Pero estaba aquí junto a mí y te perdiste. No te encontrábamos. Fue de los momentos en mi vida más angustiosos porque en un Disneyland, en un Orlando, con tanta gente y perderte. No, no, yo estaba como loca, nos separamos todos para buscarte, no te encontrábamos por ningún lado, fuimos a donde se reporta con las bocinas, nada, iba también tu abuelita, todo el mundo buscándote y no te encontramos, no sé cuánto tiempo pasó y fue una experiencia terrible hasta que finalmente te encontramos a mucha distancia, abajo de una mesa de la sección del fast food, platicando con una negrita de 3 años, pero es la chorcha total abajo de la mesa, tú estabas con la niña. Entonces es algo que lo tengo muy presente, algo que me causó mucha angustia, pero era una característica que tú tenías, o sea, yo pienso que desde chiquito fuiste libre, buscaste la libertad, la independencia, porque así te comportabas, pero fue algo que tengo muy presente. Hay muchas anécdotas. Sí, de hecho, ahorita me acordé una de mi papá de Disney, que mi papá era muy aventado, demasiado Sí, también. sí, sí. Y para yo pasar al Space Mountain, la anécdota cuenta, pues que mi papá a la hora de pasar la cadena me sube con su pie, me pone en su pie, me levanta para que yo cupieras la pase estatura. la altura mínima y pues literal me le zafé, me agarró en el aire en pleno juego y mi papá pues es de las pocas veces Que se asustaron. se asustó porque él era muy aventado, ¿no? No, sí, era muy aventado. Y yo me enojé mucho con él porque no debiste haber pasado, fue la montaña rusa, ya había cierto nivel de estatura. Ujú. Entonces él te subió y cuando me di cuenta, ya te había pasado. Yo ya sabía que no pasabas. Tú te ibas a quedar conmigo y todos los demás iban a subir. Y cuando veo que te pasa, no, 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 antes de saber lo que vivieron, sí me enojé mucho, me quedé muy enojada. Dije, ¿cómo es posible? Y yo afuera esperando. Y ya cuando salen del juego, sale un negrito delante de ti, se tiró en el suelo sacando todo el estrés como de 15 años de lo impresionante que estuvo el juego. Eso me prendió más, de ver que el niño salió, pero de verdad asustado. Y en eso te veo llegar a ti ya con tu papá. No, no creo que es una de las veces que más me he enojado con tu papá. Y cuando platica que estuvo a punto de soltarte, que estuviste a punto de salirte del juego, fue una experiencia también. Y tú feliz de la vida, pero sí fue una anécdota. O sea, estar cerca de la muerte en Space Mountain en Disney es de rockstars. Sí, claro que sí. Y hay muchas más, pero bueno, esas las tengo muy presentes. Y para ir cocinando un poquito, cerrar la entrevista, ¿qué crees tú que sería interesante, divertido, diferente que las personas conozcan de mí que solamente mi mamá podría saber? Bueno, pues hay una anécdota de verdad que ahorita me estoy dando cuenta qué impresionante es, porque tú desde chiquito, hasta los 3 años, 2 años y medio que estabas en el kinder, te vieron la habilidad de llevar un evento ante padres de familia en un escenario importante y te escogieron como maestro de ceremonias. Es la primera vez que tienes un micrófono en la mano con un smoking. Nos pidieron que fueras de smoking y diste una introducción, una bienvenida en inglés a los 3 años. Y ahorita estoy recordando y me estoy emocionando de esos momentos, porque ¿quién iba a decir que tantos años después ibas a estar con un micrófono a otros niveles
Y la verdad eso pues me causa mucha alegría y lo comento porque es digno de comentarse, ¿no? Que tú prácticamente traes ese potencial y has echado para adelante desde chiquito. Pero poner una foto, ponerte a los 3 años con un micrófono y verte ahorita en un escenario de gran nivel, con un micrófono, dando conferencias, se me hace algo increíble, ¿no? Es una parte que nunca voy a olvidar y que desde ahí se ve el potencial que tienes y me causa mucho orgullo y satisfacción, pero creo que no te acordabas de ese detalle. No, sí, ya, Sí. ya me acordé. Empecé presentando en ese entonces a la jirafa, al león, al hipopótamo. Ahorita hablo de otras cosas, Sí. pero sí, empecé presentando a los animales del reino salvaje. Así Salvaje. que así se Sí. empieza como Llevando todo un escenario. No, muy padre. Ahorita que lo platico y tomando la realidad de donde estoy, pues es muy, muy emocionante, ¿no? Tú desde siempre fuiste un niño muy, muy, te decíamos, eres muy terco, ¿sí? Muy perseverante. Todo lo que querías y te proponías, lo lograbas. Y si no hacías, que te lo cumpliéramos. Fuiste muy persistente. Todo, todo, todo. Eras incansable. Lo que necesitabas y querías, no insistías, insistías, insistías hasta que lo lograbas. Yo creo que no siempre se te dio gusto en todo, pero por cansancio creo que te dimos gusto en muchas cosas, ¿no? Por tu manera de ser. Pero pues esa manera de ser tuya, pues te ha llevado a donde estás. Yo me acuerdo que cuando estudiabas, que pasaste a la facultad, siempre fuiste muy estudioso y siempre echado para adelante, pero tú decías, yo quiero estudiar aquí y aquí quiero estudiar. Y muchas veces decíamos, es que no se puede ahí, vamos a buscar otra opción. Yo quiero aquí y yo quiero aquí. Y un par de veces, tanto en la primaria, en la prepa, en la universidad, no teníamos las posibilidades porque, para darte ese nivel de educación. Y tú insistías y te lo propusiste, y ¿cómo le dices no a un hijo que se empeña, que es el mejor de la clase, que estudia, que todo lo logra, que es inquieto, que se le ve y se te veía la capacidad de aprendizaje, lo inteligente? Entonces dices, como papás es bien, bien difícil, es una impotencia saber que te lo mereces, que puedes y no tener la manera de hacerlo. Sin embargo, pues pudo más tu empeño y cómo solucionar la situación, y conseguiste beca y pudiste estudiar en la escuela, en la Ibero. Fue con mucho sacrificio, aunque te dieron la beca, pero pues lo logramos, tu papá y yo, y además pues lo aprovechabas y te entregabas a la escuela. Ya después, cuando te fuiste a la universidad, pues obviamente aquí no, o sea, no puedes quedarte en la Ibero, no podemos. Es que con beca no podemos. Y tú decías, sí voy a estudiar, así nos retabas, es que sí voy a quedarme aquí, voy a trabajar. Y insististe en buscar un trabajo y tu papá te dijo, no, esa no es opción porque al trabajar vas a descuidar tus estudios. Entonces a los 3, 4 días regresaste y llegaste con una beca, conseguiste, fuiste a la dirección. Claro que tú Trabajo, tenías sí. un lugar muy importante en todas las escuelas donde has estado, y no se diga en la Ibero, por tu manera de ser, por tus calificaciones, siempre menciones honoríficas, siempre deportista, o sea, para todo lucía, ¿no? Entonces no conseguiste la beca. Entonces pues ya no nos diste opción, y el seguir pagando con todo y beca fue de verdad súper difícil, pero muy, muy difícil, pero nada superaba el verte, ese echado para adelante para estudiar. Y con muchos sacrificios, pues se fue haciendo. Tu papá fallece, no, eso fue en la Ibero, en la universidad. Fallece tu papá y ya saliste de la facultad. A él le tocó, gracias a Dios, ir a tu examen profesional de la universidad, y fue otra satisfacción muy grande que nos diste, porque con todos los sinodales no fue nada fácil, y saliste, pero súper bien, con mención honorífica, y ese es otro de los momentos. A veces digo, bueno, cuántas cosas difíciles he vivido, pero yo me quedo con las buenas. Y han habido muy buenas en nuestra vida, ¿no? Y una de esas es esa, como mamá, como papá, como hermana, la satisfacción de que te hayan dado una mención honorífica y que hayas salido de esa manera y que todo el mundo te felicita y dices, valió la pena, y qué bueno que fue terco, y qué bueno que nos obligó, y qué bueno que nos insistió. Entonces, valió la pena. Tu papá fallece y ya habías terminado la facultad, pero como también aparte de la beca pedimos crédito para poder pagar la mensualidad, sale de la universidad, pero sí queda un saldo pendiente del crédito de la Ibero, pero ya no estaba tu papá. Entonces, a veces es normal que los papás digan, pues ya no puedo, ya estás trabajando, yo ya te di lo que pude, ya tienes la carrera, pues creo que
se vale que tú saques adelante ese pendiente, ¿no? Y sin embargo, para mí fue un reto el que no lo hicieras mientras estuviera en mis posibilidades. Entonces tu papá ya no estaba y pues sí, pues le eché muchas ganas al trabajo y fue mi meta terminar de pagarte la carrera y afortunadamente pues saliste sin ninguna deuda y con la carrera pagada y qué satisfacción tan grande que haya sido así porque pues estás donde estás, ¿no? Claro, sí, de hecho, quiero complementar eso, ¿no? Justo ahorita el mensaje es que, y lo digo siempre, tú estuviste ya en varias de ellas, de mis conferencias, o has leído el libro, yo hablo de que el escenario no nos define, Así es. es uno quien define su escenario, yo así cuento al menos mi historia con mi familia y en mi vida profesional y personal. He pasado, o pasamos de tenerlo todo a no tener nada, de tener Así es. viajes a cada rato, ir a Disney varias veces y recordarlo, Altas y pero bajas. también yo recuerdo vender tacos con mi papá, cuando se tuvo que vender tacos y fue muy Así contrastante. es. Para mí la vida fue hasta cierto punto percibida como muy caótica y por eso mucho tiempo como que dije, no, voy a asegurarme una vida en el mundo corporativo porque ahí no hay inestabilidad, pero tú sabes que eso no fue así. Y todo eso de alguna manera hoy lo cuento como que pues, son escenarios que a veces tenemos muy atractivos y otros pues difíciles, pero hoy por hoy agradezco mi familia, agradezco mi papá, agradezco por ti, agradezco por mi hermana, por mi hijo, por mi familia, por mi sobrina, por mi esposa, o sea, pero el escenario no nos define, ¿no? Quiero que nos quedemos con esto, quienes nos escuchan, que para mí ha sido muy nutritiva esta entrevista, que quede aquí, que pueda quedar esta charla, pero que pues así como hoy estamos arriba, el día de mañana podemos estar abajo. Y lo importante es siempre saber que yo siempre fui alguien amado, que fui alguien deseado, que fui alguien impulsado y respaldado por mis papás en la medida de lo posible. Y eso es invaluable. Y yo creo que yo soy quien soy gracias a ustedes, a mi familia y a muchas personas más, ¿no? Claro. Hay familia extendida, hay amigos, hay muchas personas detrás de mí. Y ahí estarán, y algunas no estarán, pero siempre se quedan en el corazón y en la mente. Claro. Y más, pues decirte que tú eres la rockstar de mi vida, decirte que pues no hay persona que yo pueda decir que marcó a ese nivel. Todos lo marcaron, mi papá lo marcó, pero en particular tú siempre me has dado una fortaleza desde la empatía, desde el escucharme, desde el aceptarme, y siempre, siempre lo va a tener presente, porque tú fuiste y siempre vas a ser la rockstar de mi vida. Y gracias por permitirte también compartir esto acá. Sé que fue un reto también para ti, pero esa eres tú, mami. Te quiero mucho, Muchas te amo. gracias. Y gracias por todo el legado que me dejas a mí y a quienes tuvimos y tenemos todavía el honor de conocerte. Ahora no nos estamos despidiendo, no quiero que digan, oye, Sergio hizo este podcast para despedirse con su mamá. No, pero pues está padre poder decirnos las cosas. Claro, ¿Qué claro. consejo me dejarías a mí en general, como para que yo pueda ver esta entrevista el día de mañana y decir, qué padre, eso es lo que mi mamá quería que yo me quedara? Seguir apoyando desde mi trinchera, respetando la vida de ustedes y pues también te das cuenta que siempre pensaste en todos los demás, ¿no? Entonces ahorita dices, es mi tiempo, voy a pensar en mí, qué quiero hacer y también tiene su parte positiva. Por eso también estoy estudiando, sigo haciendo cosas y no te creas, eso no quiere decir que haya momentos de tristeza, de sentirte sola, y de sentir esa nostalgia, ¿no? Y es extrañar a tu papá, porque todavía tengo muchas ganas de hacer mil cosas. A pesar de todo, me siento bien, de salud y con mucho ánimo y muchas cosas y muchas ganas de hacer cosas y me hace falta tu papá. Pero bueno, busco la manera de ver la vida de otra manera y disfrutarla. Entonces yo sí te aconsejaría eso, que se prepare para la mayor satisfacción es que los hijos sean independientes. Sí, como psicólogo yo soy muy, muy sensible, muy presente de el nido vacío y vi muchos casos donde los papás como que de alguna u otra forma no dejan ir a los hijos. Y en mi caso y en el de mi hermana, tú jamás fuiste o has sido una causa de intranquilidad de decir, híjole, es que ahora quién está con mi mamá. Siempre has tomado la responsabilidad de tu propósito y me encanta. Y te lo agradezco. Por eso sé que sigues estudiando, estás en un club de lectura, estás dándote tiempo más para ti, para la familia extendida. Y eso también es un regalo que tú nos dejas en vida, porque darnos paz también desde ahí. Y cuando no, ahí vamos a estar y hemos Claro. estado, ¿no? Y seguimos disfrutando los ciclos, pero también es un gran legado y un gran regalo que nos dejas, Ma. Y otra vez, gracias, gracias por eso. Pues esto fue la entrevista con mi mamá, con la persona más importante,
la rockstar de mi vida. Espero hayan disfrutado tanto como yo. Y esto no es nada más hablar de padre o de madre a hijo, sino esto aplica para herramientas de vida. Esto son herramientas de liderazgo personal, de comunicación, de hablar abiertamente con las personas importantes, no quedarte con nada, ni con tu equipo, ni con tu pareja, ni con tu familia, el no perder de vista el sentido de vida más allá de las dificultades que tenemos, el siempre seguir aprendiendo, formándonos, creciendo a nivel individual, el permitirnos transformarnos de manera de personalidad, ¿no? O sea, si eres alguien introvertido, no significa que no puedes reinventarte, Así como es. en tu caso y en el mío. Hay muchísimas enseñanzas que lo podemos aplicar en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias, Ma, por todas estas enseñanzas, que son poquitas para todas las que han sido en la vida. Y pues espero vernos en la próxima. Esto fue Rockstars con Sergio Nava y nos vemos muy pronto. Gracias, Muchas Ma. gracias, te quiero, hijo. Muchas gracias. Te amo.